Bienvenidos a nuestro canal Crímenes sin Piedad. Hoy les traemos una historia fascinante y perturbadora. En un pequeño y tranquilo pueblo de Canadá, Julian Carter tenía la vida perfecta. Un trabajo respetado, una relación amorosa y planes de matrimonio con la mujer que amaba. Pero una fría mañana, su inexplicable desaparición conmocionó a la comunidad. Nadie podía imaginar que detrás de su vida ideal se ocultaba una oscura red de mentiras, obsesión y traición. Lo que parecía un simple caso de desaparición, pronto revelaría un aterrador secreto que sacudiría los cimientos de una familia intachable. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió con Julian? Prepárense para una inmersión profunda en el lado más oscuro de la naturaleza humana. Julian Carter era un joven ejemplar, querido por todos en el pequeño pueblo de Maple Falls, Canadá. Tenía 24 años y vivía con su tía, Margaret, quien lo había criado desde la muerte de sus padres en un accidente de tráfico. Ella era una mujer soltera que lo amaba como a un hijo. Juntos, formaban una pequeña pero unida familia. Julian había crecido con un fuerte sentido del deber y una moral sólida, además de un sentido de la responsabilidad que lo distinguía de los demás. Se ganaba la vida trabajando largas horas en la fábrica de automóviles local, pero siempre encontraba tiempo para lo más importante: su relación con Elise Turner. Elise era la hija del hombre más respetado del pueblo, George Turner, un empresario de éxito, y de Vivian Turner, una mujer conocida por su elegancia y contribución a causas benéficas. Vivian tenía una posición destacada en la sociedad de Maple Falls. Era la organizadora de eventos caritativos, siempre con una sonrisa y buenas palabras para todos. Elise había heredado la dulzura de su madre y el sentido de la responsabilidad de su padre. Julian y Elise eran la pareja perfecta. Se habían conocido en la universidad y desde el primer momento se habían conectado de una manera especial. Pasaban horas hablando de sus sueños, de los planes de formar una familia y de cómo querían pasar el resto de sus vidas juntos. Llevaban 2 años saliendo, y todos en el pueblo comentaban lo bonito de su relación. Julian trabajaba incansablemente, no solo para mantenerse a él y a su tía, sino porque tenía un objetivo claro: ahorrar lo suficiente para casarse con Elise y darle la vida que ella merecía. Era evidente que Elise también lo amaba profundamente, y juntos soñaban con un futuro prometedor. Los fines de semana, solían pasear juntos por las orillas del río Fraser, a las afueras del pueblo. Julian soñaba con pedirle matrimonio allí, en ese lugar especial que simbolizaba su amor. Nada parecía interponerse en su felicidad. Sin embargo, la vida de Julian pronto tomó un giro inesperado que lo llevaría por un camino oscuro y peligroso, un camino que acabaría en tragedia. Desde el inicio de la relación, Vivian había mostrado un interés desmedido por Julian. Al principio lo interpretó como una muestra de afecto maternal. Después de todo, no tenía una madre y pensó que Vivian solo quería lo mejor para su hija. Pero con el paso del tiempo, la relación entre Julian y Vivian cambió. Vivian comenzó a seducirlo sutilmente, aprovechándose de momentos en los que Elise no estaba cerca. Al principio, fueron solo comentarios que él interpretó como inofensivos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las insinuaciones de Vivian se volvieron más evidentes. Cada vez que Julian iba a la casa de los Turner para ver a Elise, Vivian buscaba la manera de quedar a solas con él. Al principio, Julian intentaba ignorarlo. Sabía que lo que estaba ocurriendo era peligroso y no quería comprometer su relación con Elise. Pero Vivian era astuta, manipulaba las situaciones con destreza. Fue en una tarde, cuando Elise no estaba en casa, que Vivian dio el paso definitivo. Sedujo a Julian, atrapándolo en una red de deseo que lo dejaría consumido por la culpa. Esa tarde él intentó desviar la conversación, pero había algo magnético en la forma en que Vivian lo miraba. Al principio, Julian lo ignoró. Sabía que no era correcto, y más aún porque amaba a Elise con todo su corazón.
Sin embargo, Vivian fue incrementando su atención. Ella era persuasiva, seductora y, sobre todo, peligrosa. Aprovechando la ausencia de Elise y de su esposo, Vivian lo acorraló en la cocina de su casa. Julian, confuso y perturbado por lo que sentía, cayó en su trampa. Cada vez que veía a Elise, Julian sentía que lo que había hecho con su madre lo estaba destruyendo por dentro. Los encuentros furtivos con Vivian lo consumían. Cada vez que se encontraba con ella, sentía una mezcla de culpa y excitación que lo dejaba emocionalmente destrozado. Quería cortar la relación prohibida, pero Vivian no lo permitía. Lo mantenía bajo su control, amenazándolo sutilmente con contarle a Elise si él intentaba alejarse. Julian estaba atrapado, y la presión de mantener su doble vida lo carcomía. A pesar de sus planes de casarse con Elise, Julian sentía que estaba atrapado en un círculo vicioso de deseo y traición. El día que Julian desapareció, tenía planes de verse con Elise para una caminata en el parque. Era un día que él había estado esperando con ansias, pues estaba decidido a confesarle su amor de manera definitiva y proponerle matrimonio en un futuro cercano. Sin embargo, Julian nunca llegó al encuentro. Elise esperó horas, creyendo que quizás se había retrasado en el trabajo, pero cuando cayó la noche y no tuvo noticias de él, la preocupación comenzó a apoderarse de ella. Elise, preocupada, llamó a la tía de Julian, Margaret, quien confirmó que no lo había visto desde la mañana. A partir de ese momento, la inquietud comenzó a expandirse por todo Maple Falls. Era impensable que Julian, tan responsable y dedicado, se fuera sin avisar. Días después, la policía comenzó la búsqueda formal. Los días se convirtieron en semanas, y la angustia de Elise creció. La familia de Julian estaba devastada, y la comunidad se sumergía en rumores. Nadie podía entender por qué un joven con un futuro tan brillante simplemente desaparecería. Su relación con Elise era perfecta, y él siempre había sido muy cercano a su tía. Todo parecía indicar que algo horrible había ocurrido. La policía lanzó una investigación formal, pero al principio no encontraron ninguna pista sólida. El pueblo estaba conmocionado. Elise estaba desconsolada, y la tía de Julian no podía contener su angustia. George y Vivian Turner apoyaron a su hija durante los días más oscuros, intentando mantener la calma en medio del caos. Tras semanas de búsqueda, la policía finalmente encontró el cuerpo de Julian. Estaba cerca de un río donde solía pasear con Elise. Era una zona apartada. Estaba parcialmente sumergido, y la escena dejó a los investigadores con más preguntas que respuestas. ¿Había sido un accidente? ¿O algo más oscuro? El pueblo, antes tranquilo, estaba ahora en el centro de una investigación criminal que sacudiría sus cimientos. La policía inició una investigación intensiva. Las primeras investigaciones no llevaron a ningún sospechoso claro. Todos en el pueblo estaban conmocionados. La tía de Julian, Margaret, no podía aceptar la idea de que su sobrino se hubiera ido de esa manera. Interrogaron a todos los que habían estado cerca de Julian en sus últimos días. Elise fue la primera en ser cuestionada, pero pronto fue descartada como sospechosa. Ella estaba completamente devastada, y sus lágrimas solo confirmaban su inocencia. La tía Margaret también fue interrogada, pero la relación cercana que tenía con Julian y su angustia por su desaparición demostraban que no tenía nada que ver con el crimen. La atención entonces se dirigió hacia otros posibles sospechosos. George, el padre de Elise, cooperó plenamente con la policía, al igual que su esposa, Vivian. Ambos se mostraban afectados por el dolor de su hija, pero siempre se mantenían firmes con el fin de ser un pilar para ella. Una de las personas que atrajo la atención de los investigadores fue Rachel, una amiga de Elise que había mostrado en varias ocasiones signos de celos por la relación entre Julian y su amiga. Rachel siempre había tenido un cariño especial por Julian, y había rumores en el pueblo de que, en algún momento,
había intentado acercarse a él, sin éxito. Aunque la policía la interrogó, no había pruebas suficientes para incriminarla, y el caso parecía quedarse estancado. Si te está intrigando este caso tanto como a nosotros y no quieres perderte más historias desconcertantes como esta, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Así, te mantendrás al tanto de los próximos misterios que descifraremos juntos. No olvides también dejarnos tus comentarios abajo. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando los casos más impactantes. A medida que las semanas pasaban y la investigación no avanzaba, las pistas se desvanecían, el pueblo empezaba a resignarse a que el asesino de Julian nunca sería encontrado. Las autoridades locales estaban perdiendo la esperanza de encontrar al asesino. La incertidumbre era palpable, y la tristeza se apoderaba de todos. Pero entonces, un giro inesperado sacudiría a Maple Falls. Justo cuando el caso estaba a punto de cerrarse, varios meses después de la muerte de Julian, Elise se presentó en la estación de policía con una revelación perturbadora. Su rostro estaba desencajado y sus ojos rojos de tanto llorar. Con voz temblorosa, hizo una confesión que nadie esperaba. Entre sollozos, confesó que había escuchado una discusión entre sus padres, donde su madre había admitido, en un momento de ira, haber asesinado a Julian cegada por los celos y el dolor de ser rechazada por él. Ella no soportaba la idea de que Julian la dejara y se casara con su hija. Elise había guardado silencio durante semanas, incapaz de procesar lo que había oído, pero la culpa y el dolor finalmente la llevaron a hablar. Cuando la policía interrogó a Vivian, ella negó rotundamente la acusación de su hija. Afirmó que Elise estaba emocionalmente inestable por la muerte de su novio y que seguramente estaba imaginando cosas. Incluso insinuó que su hija, cegada por el dolor, podría haber sido la responsable del asesinato de Julian al enterarse que esa noche él iba a terminar con ella. Las palabras de Vivian, cargadas de ira y reproche, sembraron dudas en la mente de los investigadores, quienes no podían imaginar que una madre pudiera implicar a su propia hija en un crimen tan atroz. Pero cuanto más investigaban, más inconsistencias aparecían en el testimonio de Vivian. El giro definitivo llegó cuando George, el esposo de Vivian, fue llamado a testificar. Al principio, se mostró reticente a creer en la confesión de Elise, pero tras una larga reflexión y al verse cercado, confesó a la policía que había escuchado a su esposa hablar en privado sobre su relación con Julian. George reveló que Vivian estaba obsesionada con el joven y que había llegado a amenazarlo cuando le intentó poner fin a la aventura. Esta confesión lo cambió todo. Vivian, al verse acorralada por las evidencias, intentó mantener su fachada, pero al ver el sufrimiento de su hija y la traición de su esposo, finalmente colapsó. Entre lágrimas, confesó haber matado a Julian en un arranque de desesperación, cuando la rechazó definitivamente para comprometerse con Elise. En un ataque de furia, lo empujó haciendo que su cabeza se golpee contra una piedra, y al ver que él no reaccionaba, decidió deshacerse del cuerpo para encubrir el crimen arrojándolo al río, en un lugar donde sabía que las corrientes tardarían en arrastrar el cuerpo. Cuando vio la vida escapar del joven que tanto deseaba, sintió una mezcla de alivio y horror. Pero no había vuelta atrás. Su obsesión la había llevado a cometer el peor de los crímenes, acabar con la vida de un hombre que nunca la amó como ella deseaba. El juicio de Vivian Turner fue uno de los eventos más seguidos en la historia del pequeño pueblo de Ontario. La comunidad, que había idolatrado a Vivian durante años, ahora se enfrentaba a la cruda realidad de que nadie es lo que parece. Nadie podía entender cómo Vivian, una mujer tan respetada y admirada, había caído tan bajo. Maple Falls se sumió en un estado de incredulidad y tristeza, al descubrir que una de sus figuras más respetadas había cometido un asesinato tan atroz por un amor prohibido. Vivian Turner, tras aceptar todos los cargos, y con un veredicto unánime, fue condenada a 70 años de prisión sin posibilidad de libertad, dejando claro que la justicia había sido servida, aunque el dolor por la pérdida de Julian permanecía arraigado en los corazones de quienes lo conocieron. Elise,
Aunque devastada por la traición de su madre, encontró un atisbo de consuelo en la idea de que, al fin, se había hecho justicia. La historia de Julian, Liz y Vivian quedó grabada en la memoria de todos como una tragedia que destruyó varias vidas, pero que, finalmente, reveló la verdad. El mal se oculta en los lugares más inesperados. Gracias por acompañarnos en este oscuro relato en nuestro canal Crímenes sin Piedad. No olviden dejarnos sus comentarios abajo sobre este relato. ¿Les parece que se hizo justicia? ¿Alguien más asesinó a Julian y se incriminó Vivian? ¿Te gustan las historias que estamos compartiendo? Suscríbete para más historias impactantes que exploran los secretos y sombras que acechan en la vida cotidiana. ¡Hasta la próxima!